Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo en su podcast Asuntos Pendientes. Si miramos el reloj en la pared ahora mismo y luego observamos por la ventana el supuesto espacio vacío, pues nuestro cerebro nos está mintiendo sobre ambas cosas de una manera fenomenal. Totalmente. A nivel fundamental, el tiempo no pasa en absoluto. Y ese espacio, que parece la nada misma, está muy lejos de estar vacío. Hoy nos adentramos en ideas que de verdad van a sacudir toda nuestra intuición cotidiana. Es una verdadera demolición de nuestras certezas más básicas. Y para entender exactamente cómo nos engaña nuestra percepción diaria, vamos a sumergirnos en esta charla. El enfoque de hoy está puesto en una obra súper fascinante. Se llama La realidad no es lo que parece, la estructura elemental de las cosas. Un título que ya te advierte lo que viene. Exacto. Y la mente que nos guía en este viaje es el físico Carlo Rovelli. Y creo que vale mucho la pena detenerse en ¿quién es Rovelli, no? O sea, no estamos hablando de un divulgador científico tradicional que solo cuenta historias. Él es un físico teórico de primer nivel mundial. Es de hecho uno de los arquitectos de la teoría de la gravedad cuántica de lazos. Así es. Pero lo que realmente hace que este análisis valga la pena es la filosofía que él trae. Él no ve la física como un montón de fórmulas matemáticas superfrías anotadas en un pizarrón. Al contrario, él lo plantea casi como una liberación espiritual. Rovelli argumenta que el ser humano tiene, digamos, una tendencia crónica al ombliguismo. Sí, a creernos el centro de todo. Exactamente. Nos obsesionamos con nuestra historia, nuestras emociones, nuestra psicología, y creemos que somos el centro absoluto de la existencia. Para él, estudiar física fundamental es como abrir una ventana de par en par, dejar que entre el aire fresco y mirar hacia un horizonte inmenso. Es darnos cuenta de que el universo obedece reglas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra comodidad mental. Es una invitación total a la humildad. Y bueno, la misión de nuestra charla de hoy aquí en Asuntos Pendientes es justamente trazar ese recorrido evolutivo del pensamiento humano. Queremos ir desde los filósofos de la antigüedad hasta la vanguardia de la física moderna. Un viaje largo. Sí, bastante. Para desentrañar por qué el espacio, el tiempo y la materia son tan radicalmente distintos a lo que experimentamos cuando simplemente salimos a caminar por la calle. Y, a ver, para entender cuán extraña es la física contemporánea, primero tenemos que entender de dónde sacamos nuestra idea original de la realidad. Rovelli nos lleva 26 siglos atrás. Uf, hasta Mileto. Así es, con pensadores como Demócrito. Y esa es la primera gran revolución del intelecto humano. Imagina el contexto de esa época. Cualquier fenómeno natural se explicaba mediante la ira o el capricho de los dioses. Si llovía, era un dios. Si temblaba, era otro dios. Claro, el pensamiento mágico. Totalmente. Y en medio de eso, Demócrito se atreve a imaginar que el mundo entero, toda la enorme complejidad que vemos, está compuesto simplemente por pequeños bloques de construcción indivisibles. Los famosos átomos. Exacto. Átomos moviéndose libremente en un inmenso espacio vacío. Es el nacimiento de la ciencia empírica, digamos. La idea de que la naturaleza tiene sus propios mecanismos internos. Y esa idea de que hay un escenario y unos actores se mantuvo flotando en la historia durante siglos, pero quien realmente toma este concepto filosófico y lo convierte en matemáticas sólidas es Isaac Newton. El gran salto. Sí, Newton nos pinta un cuadro que hoy a la mayoría nos parece el más natural del mundo. Él dice que el universo es una gran caja inerte, rígida y vacía. Ese es el espacio. Como un contenedor. Tal cual. Y dentro de la caja se mueven las cosas. Y por encima de todo esto hay un inmenso reloj cósmico, universal, que hace tic-tac, marcando el mismo tiempo exacto para todo el universo. No importa lo que pase adentro de la caja, el reloj sigue igual. Es un modelo súper elegante y además muy útil. Con esa idea de la caja rígida pudimos enviar naves a la Luna. O sea, funciona. Sin embargo, ya en el siglo XIX, la trama empieza a revelar fisuras. Ahí es cuando la caja empieza a romperse. Exacto. Científicos como Michael Faraday y James Clerk Maxwell descubren que el supuesto vacío de la caja de Newton, pues, no está vacío en absoluto. Al estudiar el magnetismo y la electricidad, ellos introducen la idea revolucionaria de los campos. Los campos electromagnéticos, claro. Sí, empiezan a visualizar que el espacio está surcado por líneas invisibles de fuerza. Ya no es una caja vacía,
Es un contenedor que está lleno de entidades físicas muy sutiles. Pero el salto que cambia las reglas del juego para siempre lo da un joven empleado de una oficina de patentes en Suiza. Albert Einstein. Con su teoría de la relatividad general, Einstein no solo ajusta un poquito a Newton, él destruye la caja por completo. Nos revela algo asombroso, y es que el espacio y el tiempo son una sola cosa inseparable. El famoso espacio-tiempo. Exacto. Y lo más loco de todo es que ese espacio no es un escenario pasivo donde ocurren las cosas. El espacio es una entidad física dinámica. Rovelli usa una analogía que me encanta en el libro. Dice que el espacio-tiempo es como un molusco inmenso y flexible. Es una gran metáfora. Esa imagen del molusco captura perfectamente el dinamismo de la relatividad, porque Einstein descubre que el espacio-tiempo es en sí mismo el campo gravitatorio. O sea, no está contenido en el universo, es la tela misma del universo. Y reacciona a lo que tiene encima. Claro, reacciona a la materia. Si tú colocas una estrella masiva o un planeta, este molusco se curva, se pliega, se deforma bajo su peso. La gravedad ya no es una fuerza invisible tirando de los planetas a la distancia, como decía Newton. Es simplemente la materia deslizándose por las curvas de este espacio que está deformado. A ver, es como si durante toda la historia humana hubiéramos creído que estábamos actuando sobre un escenario de teatro hecho de roble macizo, súper duro. Y de repente, Einstein nos revela que no, que el escenario es en realidad una enorme cama elástica. Exactamente. Y si pones una bola de boliche en el medio de la cama elástica, la tela se hunde, y las canicas que rueden cerca, pues, inevitablemente van a caer hacia el centro, simplemente por la curvatura de la tela. Ahora, la gran pregunta. Si esta imagen de la cama elástica es tan matemáticamente perfecta y nos sirve para predecir cosas gigantescas como la colisión de agujeros negros, ¿por qué los físicos de hoy dicen que está incompleta? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es porque la cama elástica de Einstein describe maravillosamente bien lo inmensamente grande. O sea, las galaxias, las estrellas, la gravedad a gran escala. Describe un mundo que es, digamos, suave, continuo y curvo. Pero hay otro mundo. Exacto. Simultáneamente, durante el siglo XX, otros gigantes del pensamiento como Max Planck, Werner Heisenberg y Paul Dirac comenzaron a investigar el extremo opuesto de la realidad, lo inmensamente pequeño. El mundo subatómico. Sí, empezaron a explorar el interior del átomo y fundaron la mecánica cuántica. Y resulta que las reglas que encontraron allá abajo destruyen por completo la idea de un mundo continuo y suave. A ver, explícanos bien ese choque, porque aquí es donde entramos en un territorio donde la lógica cotidiana parece desaparecer por completo. ¿Cuáles son estas reglas tan raras del mundo microscópico? Rovelli destaca 3 características fundamentales en la mecánica cuántica. Y te adelanto que todas chocan frontalmente con la relatividad. La primera es la granularidad. En el mundo microscópico, la energía y la materia no fluyen como un chorro de agua continuo. Vienen en pedacitos. Vienen en paquetes discretos, mínimos y finitos. A estos paquetes los llamamos cuantos. O sea, hay un límite absoluto a cuánto puedes dividir las cosas. Es decir, es la vieja intuición de Demócrito que mencionamos al principio, pero ahora con un respaldo matemático súper moderno. No puedes seguir cortando la realidad a la mitad infinitamente. Tarde o temprano, te topas con un bloque base que ya es indivisible. Tal cual. No hay medias porciones ahí. La segunda regla es el indeterminismo. En nuestra escala macroscópica, si tú lanzas una pelota de béisbol, podemos calcular exactamente la trayectoria que va a tomar. Sí, usando física clásica. Claro. Pero en el nivel cuántico, un electrón no tiene una trayectoria definida. Cuando se mueve del punto A al punto B, no viaja en una línea recta bonita. Entre una interacción y otra, literalmente se disuelve en lo que llaman una nube de probabilidad. Básicamente, el electrón abarca todas las rutas posibles a la vez y no está en ningún lugar preciso hasta que choca con algo. ¡Guau! Y es justo en este punto donde necesito hacer una pausa y empujar un poco, porque aquí es donde mi cerebro se resiste con todas sus fuerzas. La tercera regla que plantea Rovelli en el libro es la realidad relacional. Sí, la más difícil de digerir. A ver si entiendo bien. Esto quiere decir que si una partícula cuántica está flotando en el vacío absoluto, sin chocar ni interactuar con absolutamente ninguna otra cosa en el universo,
no tiene propiedades reales. O sea, no tiene posición ni velocidad definida. Te digo la verdad, suena a filosofía zen, no a ciencia física objetiva. Es perfectamente comprensible que cause un rechazo mental inmediato. Porque, a ver, toda nuestra vida hemos interactuado con objetos que consideramos absolutos. Tu taza de café está sobre la mesa. La mires o no la mires, existe por sí sola. Exacto. El objeto está ahí. Pero Heisenberg y Dirac demostraron que a nivel fundamental, el universo no está hecho de objetos independientes, está hecho de interacciones. Es muy útil pensarlo como si fuera una conversación. Una palabra por sí sola flotando en el aire no tiene un significado completo, ¿verdad? Claro, depende del contexto. Exacto. Su significado, su realidad, nace únicamente en relación con las demás palabras de la oración. Las partículas subatómicas son exactamente iguales. Solo existen con propiedades definidas en el momento exacto en que interactúan con otra parte de la naturaleza. O sea, la realidad física es, en su esencia más pura, una inmensa red de relaciones. ¡Qué bárbaro! Esa es una forma súper poética, pero a la vez devastadora de desarmar lo que entendemos por materia. Y aquí es donde veo el problema monumental que enfrentan los científicos hoy. Tenemos, digamos, una especie de esquizofrenia en la física. Totalmente. Por un lado, Einstein nos dice que el universo es un molusco continuo, suave y determinista. Por otro lado, la cuántica nos dice que la realidad es granular, probabilística y puramente relacional. Ambas teorías funcionan a la perfección en sus respectivos reinos, pero, lógicamente, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y esa contradicción ha sido el gran dolor de cabeza de la física durante los últimos 100 años. A nuestra escala humana, pues, el choque no importa mucho. Pero, ¿qué ocurre en fenómenos extremos en el universo? ¿Cómo cuáles? Piensa en el corazón de un agujero negro, o más extremo aún, en el instante inicial del Big Bang. Allí tienes cantidades enormes de masa, donde a fuerza necesitas usar la relatividad de Einstein, pero están concentradas en espacios microscópicos donde necesitas usar la mecánica cuántica. Si intentas usar las ecuaciones de ambas teorías al mismo tiempo, el resultado te da infinito. Se rompen las matemáticas. Las matemáticas simplemente dejan de funcionar, se rompen. Y para resolver este tremendo rompecabezas, Rovelli rescata una figura histórica en el libro que me parece fascinante y francamente muy trágica. Estoy hablando del joven físico ruso Matvei Bronstein. La historia de Bronstein es desoladora. En la década de los años 30, cuando él tenía apenas 30 años de edad, fue de los primerísimos en advertir cuál era la solución a esta gran contradicción. Bronstein se dio cuenta de que si tú juntas los principios cuánticos con la relatividad, tiene que existir un límite a la divisibilidad del espacio mismo. A ver, explícanos un poco más eso. Si intentas medir una porción de espacio cada vez más y más diminuta, necesitas inyectar cantidades de energía cada vez mayores en ese punto tan pequeñito. Y llegaría un momento en que esa concentración de energía sería tan masiva que, según la propia ley de gravedad de Einstein, colapsaría y formaría un mini agujero negro. O sea, el propio acto de medir destruiría el espacio. Exactamente. Por lo tanto, tratar de medir un espacio infinitamente pequeño es físicamente imposible. Su conclusión fue brutal. El espacio continuo simplemente no puede existir. ¡Qué genialidad! Pero tristemente, Bronstein no pudo desarrollar esta idea brillante, ¿cierto? Desafortunadamente no. Él fue víctima de las purgas políticas del régimen de Stalin en la Unión Soviética. Fue arrestado, juzgado en secreto y ejecutado el mismo día de su juicio. O sea, una de las mentes científicas más prometedoras de todo el siglo XX fue silenciada brutalmente a los 30 años. Es una pérdida incalculable para la humanidad. Sin embargo, para quienes nos escuchan, es importante decir que, como bien señala Rovelli, la semilla intelectual de Bronstein no murió ahí. Décadas después, esa semilla florece en la teoría que el mismo Rovelli ayuda a construir, la gravedad cuántica de lazos. Exactamente. Y para entender esto, tenemos que tomar estas reglas tan extrañas del mundo cuántico y aplicarlas, por primera vez, al propio espacio, ¿verdad? Esa es la genialidad de la teoría. La gravedad cuántica de lazos postula que la enorme cama elástica de Einstein también está sujeta a las leyes cuánticas. No es una sábana suave y continua. El espacio mismo está granulado.
Tiene textura, digamos. Sí, existe un átomo de espacio, un volumen mínimo posible en el universo. Es increíblemente diminuto, muchísimo más pequeño que el núcleo de un átomo, pero no es cero, tiene un tamaño. Déjame ver si esta analogía funciona para visualizarlo. Si vemos una fotografía digital en nuestro teléfono desde lejos, parece tener degradados de color perfectos, los bordes son súper suaves, tal como el espacio curvo de Einstein. Ajá. Pero si hacemos un zoom al máximo con los dedos, eventualmente llegamos al límite de la imagen y empezamos a ver los cuadrados rígidos, los píxeles individuales. La teoría de Rovelli afirma que el universo está pixelado, o sea, no existe tal cosa como medio píxel de espacio en la realidad. Esa analogía del píxel es extraordinariamente precisa para visualizarlo. Pero la gravedad cuántica de lazos introduce una capa adicional de complejidad que vuela la cabeza. Estos diminutos granos de espacio no están flotando dentro de un contenedor vacío. Ellos mismos forman unas estructuras que los físicos llaman redes de spin. Redes de spin. Suena complejo. ¿Cómo podemos imaginar eso visualmente? Pensemos en una cota de malla medieval. Ya sabes, esas armaduras hechas de miles de pequeños anillos metálicos entrelazados. Sí, claro, de los caballeros. Exacto. Los anillos de acero no están cosidos sobre una tela de fondo que los sostiene. Los anillos conectados por sí mismos son los que forman la tela. La teoría sugiere que el universo funciona igual. Son pequeños lazos cuánticos de campo gravitatorio que se enganchan unos con otros. Su entrelazamiento es lo que crea la tela del espacio. ¡Wow! Entonces, la proximidad entre dos objetos en el universo no se da porque compartan unas coordenadas geométricas en una caja invisible, sino porque los lazos cuánticos que los forman están literalmente conectados en esta gran red. Eso es fascinante. O sea, el espacio no es el lugar donde están las cosas. El espacio es la relación de las cosas. Pero, a ver, si el espacio es esta inmensa cota de malla microscópica, vibrante y pixelada, ¿qué pasa con el tiempo? Porque si el escenario completo está pixelado, ¿qué ocurre con el reloj cósmico que marca las horas para todos nosotros? Bueno, y aquí es donde llegamos al punto de inflexión donde nuestra intuición humana entra en un cortocircuito total. Agárrate porque a nivel cuántico fundamental, en esta red de lazos microscópicos, el tiempo no existe. Simplemente no hay. A ver. Cero. No hay reloj, no hay una flecha del tiempo yendo del pasado al futuro. Ninguno. Cero absoluto. Si tú observas las ecuaciones matemáticas puras que describen la gravedad cuántica de lazos, la variable tradicional de la física que representa el tiempo, que es la letra T, brilla por su ausencia. A esa escala diminuta de la cota malla cuántica, no hay un director de orquesta marcando un ritmo universal para todos. Solo hay procesos individuales, átomos cuánticos interactuando con otros átomos cuánticos y cada uno va dictando su propio ritmo de cambio local. Ok. Aquí tengo que desafiar esto fuertemente. ¿Cómo me puedes decir que el tiempo no existe? O sea, la experiencia humana entera está dictada por el tiempo. Si yo dejo mi café servido sobre esta mesa ahora mismo en el estudio y volvemos en una hora, el café va a estar frío. Eso es un proceso irreversible. Yo nazco, yo envejezco y algún día voy a morir. ¿De dónde diablos sale esta experiencia arrolladora del flujo del tiempo si me dices que a nivel fundamental no existe? Es la pregunta crucial y es completamente normal sentir esa frustración. Rovelli introduce aquí un concepto hermoso que se llama el tiempo térmico. Para entenderlo, tenemos que imaginar que estamos sentados en lo alto de la grada de un estadio de fútbol gigantesco, mirando a una multitud de 100,000 personas. ¿Qué? Un estadio lleno. Desde muy arriba, si todos hacen la ola, tú ves una onda súper clara, suave y predecible moviéndose en una sola dirección. Esa ola representa nuestro flujo del tiempo continuo. Pero si tú sacas unos binoculares súper potentes y te enfocas en una sola persona allá abajo, no ves ninguna ola. Solo ves a un individuo saltando, levantando los brazos y sentándose de manera aparentemente caótica. O sea, la percepción de que hay una ola uniforme nace del hecho de que no puedo ver el detalle de cada persona. Precisamente. Nosotros, los seres humanos, somos sistemas macroscópicos enormes. Estamos compuestos por cuatrillones de átomos. No tenemos la capacidad sensorial ni cerebral para percibir la danza microscópica, probabilística y caótica de cada grano cuántico del espacio.
Somos ciegos a eso. Debido a esa falta de visión fina, a esa especie de miopía física con la que nacimos, nosotros promediamos la realidad y cuando la materia se agrupa en grandes cantidades, entra en juego la termodinámica, el calor. El calor, en el fondo, es solo movimiento desordenado a nivel microscópico. Esta interacción de nuestra visión borrosa macroscópica con el comportamiento masivo del calor es lo que nuestro cerebro interpreta como la flecha del tiempo. El tiempo es, fundamentalmente, la ilusión que crea nuestra propia ignorancia de los estados microscópicos del universo. ¡Qué locura! Es decir, que el paso incesante de los años no es una ley sagrada escrita en la piedra del universo, es más bien el resultado de que tenemos una resolución biológica muy baja para procesar los datos cuánticos de la realidad. Es apabullante. Ahora, entiendo que quitar el tiempo continuo y el espacio continuo no es solo un capricho filosófico de Rovelli. Esto realmente permite a los físicos resolver los misterios más profundos del cosmos, ¿no? Empezando por cómo comenzó todo. Porque en la física clásica, el Big Bang es un dolor de cabeza, ¿verdad? Es un fracaso matemático rotundo. La física clásica y la relatividad proponen que todo el universo, las galaxias, las estrellas, la luz, nosotros, estuvo comprimido en un punto infinitamente pequeño, una singularidad, justo antes del Big Bang. Pero como mencionamos antes con el caso de Bronstein, el infinito es exactamente donde las matemáticas se rompen y la física pierde todo sentido. Pero si aplicamos una idea de la cota de malla pixelada a ese momento, Todo cambia por completo. Si el espacio está pixelado y hay un tamaño mínimo absoluto más allá del cual es imposible comprimir nada, entonces esa famosa singularidad infinita nunca pudo existir. Imagina rebobinar la película de nuestro universo hacia atrás. Toda la materia del cosmos se junta, la gravedad se hace colosal y todo se comprime más y más y más, hasta que llega al átomo de espacio, el límite físico cuántico. Como ya no puede achicarse más porque no hay píxeles más pequeños, toda esa energía hipercomprimida tiene una sola opción mecánica. supongo que rebotar. Un rebote gigantesco. Física de rebote pura y dura. La teoría sugiere que nuestro Big Bang no fue la creación misteriosa de algo a partir de la nada mágica. Fue un Big Bounce, un gran rebote. ¿Un universo anterior? Exacto. Un universo previo inmenso que colapsó sobre sí mismo, alcanzó la máxima compresión permitida por las redes de spin cuánticas y rebotó explosivamente hacia afuera para formar el cosmos en expansión que habitamos hoy. ¡Wow! Eso reescribe completamente nuestro relato de los orígenes de todo. Y además, tengo entendido que Rovelli también utiliza esta misma vibración de los píxeles cuánticos para explicar los agujeros negros y el famosísimo trabajo de Stephen Hawking. Así es, y es una resolución súper elegante a un gran problema. Hawking había descubierto teóricamente que los agujeros negros no son totalmente oscuros, emiten una levísima radiación, un calor térmico, y con el paso de eones se evaporan. Pero el gran misterio de la física era, ¿qué está generando físicamente ese calor? El calor macroscópico requiere que algo minúsculo se esté moviendo y friccionando. Pero, ¿qué se puede mover en el borde helado de un agujero negro donde supuestamente el tiempo se detiene y todo está aplastado? Y claro, la respuesta de la gravedad cuántica de lazos es que el propio tejido del espacio es lo que se está agitando. Exactamente eso. Rovelli y sus colegas proponen que los átomos de espacio que conforman la superficie misma del agujero negro están sujetos a esta agitación cuántica constante. A nivel microscópico, esos pequeños lazos de la red están vibrando en una danza probabilística interminable. Y como somos miopes, Como somos miopes, desde nuestra perspectiva lejana y borrosa, esa frenética vibración microscópica de los granos de espacio se traduce y se percibe como la radiación térmica que Hawking describió. La malla del universo literalmente hierve a nivel fundamental. ¡Qué impresionante! Es de verdad un viaje monumental para la mente. Empezamos nuestro análisis a fondo de hoy creyendo en un escenario firme de madera, un reloj cósmico implacable y bloques de materia sólida. Y al mirar a través de la ventana que nos abre Rovelli, vemos que nosotros, los planetas y las estrellas, no somos más que perturbaciones temporales en una inmensa cota de malla cuántica que está hirviendo, que la realidad en su base no tiene ni espacio continuo ni tiempo,
sino que es pura relación e interacción. Y eso demuestra el extraordinario valor de la ciencia como herramienta de humildad. Rovelli cierra su libro recordando algo vital, y es que la empresa científica no consiste en alcanzar la certeza absoluta. Consiste en abrazar nuestra inmensa ignorancia. Avanzar en el conocimiento requiere la valentía de aceptar que nuestras intuiciones más arraigadas están limitadas por nuestro diseño biológico, y que debemos aprender a maravillarnos con los misterios que escapan a nuestra escala. Y esa idea de las ilusiones de escala nos deja una reflexión increíblemente provocadora para terminar. Si algo tan fundamental e indiscutible para nosotros, como es el paso del tiempo, el ayer y el mañana, es solo un espejismo macroscópico útil para nuestra supervivencia, ¿qué otras partes de la condición humana podrían ser meras ilusiones? Es bastante inquietante pensarlo. Muy inquietante. Si nuestra biología evolucionó entera en esta escala gigantesca y lenta, donde promediamos la realidad, tal vez la forma en que concebimos el libre albedrío, la causa y el efecto, o incluso nuestra propia conciencia individual, sean solo sombras en la pared de una cueva. Tal vez a nivel cuántico, nuestras vidas y mentes estén enredadas en relaciones que la biología nos impide percibir directamente. La biología nos oculta la verdadera sala de máquinas del cosmos. Y curiosamente, darse cuenta de esa tremenda limitación biológica es justo lo que nos permite trascenderla a través del intelecto humano y las matemáticas. Sin duda alguna. Con estas reflexiones tan profundas queremos ir cerrando el viaje de hoy. Pero antes de irnos, dejamos un par de interrogantes para nuestra audiencia, para que las procesen durante la semana. Si el implacable paso del tiempo resulta ser solo una ilusión de nuestra perspectiva limitada, ¿cambia eso la forma en que valoras tus angustias presentes o tu miedo al futuro? Y al levantar la vista hacia el cielo nocturno hoy, sabiendo que ese abismo negro no está vacío, sino que es una malla cuántica ferviente y superdinámica, ¿sientes que el universo es más abrumador y aterrador o te parece infinitamente más íntimo y hermoso? Creo que el simple hecho de hacernos esas preguntas demuestra el triunfo de abrir esa ventana de la que habla Rovelli. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis profundo. Los invitamos de verdad a buscar el libro de Carlos Rovelli, a continuar cuestionando esas evidencias que nos da el mundo cotidiano. Y por supuesto, antes de despedirnos, los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguir escuchando los otros capítulos de su podcast Asuntos Pendientes, donde seguiremos desentrañando la asombrosa realidad que nos rodea. ¡Hasta la próxima! Nos vemos.